Muy buenas tardes, muy buenos días a todas las personas que han ingresado a la sala para ver la conferencia del día de hoy. Eh, Les quisiera pedir si me pueden confirmar por el chat si es que me pueden escuchar bien, porque vamos a comenzar ahora. Les agradezco enormemente. Chat, sí, parece que está todo funcionando ok. Ya, muchas gracias. Le agradezco a todos por haber ingresado. Mi nombre es Leoncio Cabrera, soy uno de los integrantes del equipo organizador de GeoCharlas T3. Soy estudiante de doctorado en sismología actualmente en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Grenoble en Francia y realicé mis estudios de magíster y de pregrado en Chile. Y el día de hoy voy a ser el moderador de la presentación que tenemos a cargo de Sergio Ruiz. Este mes, la verdad es que decidimos cambiar un poquitito la dinámica para la gente que ya ha participado dentro de los meses anteriores. Hubieron principalmente estudiantes que estaban terminando su doctorado y postdoctorantes, y para este mes decidimos invitar investigadores consolidados de diferentes países. Así es que este mes tenemos gente de Chile, que soy Sergio, que nos va a hablar. La próxima semana vamos a tener a Fabián Bonilla, quien es ecuatoriano, pero actualmente está trabajando en Francia. Posteriormente vamos a tener a Germán Prieto, quien es colombiano. Vamos a tener a Jean Paul Ampuero, que es peruano y está trabajando también en Francia. Y para finalizar el ciclo de este mes vamos a tener a Choli Pérez Campos, quien está actualmente trabajando en México. Así que le aprovecho de agradecer a todas las personas que nos apoyaron este mes con las conferencias. Vamos a tener bastante buen nivel. Hoy tenemos acá a Sergio Ruiz. Él es profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Sergio es ingeniero civil de la Universidad de Chile, donde posteriormente obtuvo su doble magíster en Ingeniería Sísmica y Geofísica, y posteriormente hizo su doctorado en el IPYP en Francia y en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile, donde obtuvo también su doble doctorado. Y actualmente es profesor en la Universidad de Chile, y el día de hoy nos va a hablar el tema denominado ¿Cuánto sabemos sobre los sismos de subducción, los terremotos en Chile y sus sorpresas? Así es que muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Estamos bastante contentos y esperamos que nos cuentes todas las sorpresas que nos han dado los terremotos que hemos tenido en Chile. Voy a dejar de compartir pantalla y para que puedas compartir la tuya. Muchas gracias, Leo. A ver si funciona, porque justo apreté algo, teníamos todo listo y yo apreté algo que no debía haber apretado. Entonces, ah, ahí sí. Se ve, a ver, ya está lo chico. Ahí. ¿Me escuchan y se ve bien? Sí, se ve súper Bueno, bien, Sergio. Las no, pero preguntas van espérate, a ser al pero término por el chat. no, pero espérate, que tapé la línea de tiempo. Ya, me voy a quedar ahí en un rinconcito. Ahí. Ya. Les aprovecho de avisar que las preguntas van a ser al término de la presentación a través del chat. La idea es que las vayan dejando y al final las vamos a ir leyendo y Sergio las va a ir contestando. Bueno, ¿estamos ok entonces? Sí, si nos pueden Ya. confirmar si es que pueden escuchar a Sergio, por favor. Yo no veo el chat. En el curso me pasa lo mismo. Sí, 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 Ya, se escucha listo. súper bien. Ya, muchas gracias entonces. Bueno, Leo, muchas gracias por la invitación y aprovecho también de felicitarte a ti, a Javier y a Catalina por la organización de esta charla. Eh, He tratado de conectarme a la mayor cantidad posible y la verdad que han sido muy buenos expositores los que han estado muy reconfortantes. Todas las charlas que han habido en estas conferencias y también me voy a tener que sumar a los visitantes en YouTube porque me perdí algunas lamentablemente. Así que gracias por la iniciativa, muchas gracias por la invitación. Y, yo quería hablar un poquito de terremotos, pero como tú bien dijiste, las sorpresas, pero no tuve que hacer una selección y algunas sorpresas que en realidad no son sorpresas porque desconocemos muchas cosas de los terremotos.
porque muchas veces simplificamos sus características y una vez simplificada tenemos un problema que es que pensamos que esa simplificación es la realidad. Y la realidad es que los terremotos eh, son cosas extremadamente complejas, cuya complejidad solo la vamos a ir conociendo si somos capaces de tener datos y obviamente eh, construir buenas hipótesis y luego modelos que corroboren esa hipótesis. Pero lo esencial, pienso yo, o la piedra fundamental, es ir teniendo los buenos datos. Entonces, quise hacer una línea del tiempo de la historia de los terremotos en Chile, para irles contando cómo han ido cambiando nuestra hipótesis, nuestras formas de ver los terremotos, y todo esto acompañado por las observaciones que fuimos posibles tener y por los datos. Entonces, eh, espero que resulte, pero no quise hacer un PowerPoint y hice una línea de tiempo, eh, pero no, me faltaron un par de cositas, entonces voy a tener que introducirlas inmediatamente. Yo tenía pensado una línea de tiempo donde en Chile, para los que no son de acá, los españoles llegan acá más o menos en el año 1500 y algo, 1545 por ahí, un poquito antes, y comienza desde ahí a ver tenemos historia escrita. Antes de eso, obviamente los pueblos originarios estuvieron acá mucho tiempo, pero no tenemos, se perdió un poco su cultura, bueno, por la misma, lo bueno de los españoles es que comenzaron a escribir, lo malo es que no escribieron toda la cultura de los indígenas, porque bueno, ya esa es otra historia. Así que en 1545 comenzamos a tener una visión de los terremotos, pero hay que pensar que en toda esa época de la colonia, bueno, y después de la independencia, eh, obviamente no hay tectónica de placas. O sea, para contextualizar, la tectónica de placas comienza en los años 60, acá hay subducción, acá ya sabemos que hay una placa que se hunde, que es Nazca bajo Sudamérica, pero todo eso no estaba, y había una concepción más bien de que todo este proceso era producto de los dioses, etc. Entonces, solo más o menos en 1900 esto comienza a cambiar, cuando nosotros comenzamos a tener la primera instrumentación, que se comienzan a hacer a tener los primeros sismógrafos alrededor del mundo, y como en Chile siempre hay terremotos grandes, muchos de estos grandes comenzaron a ser registrados, y es más o menos ya en la década del 70, del 80, donde la instrumentación sismológica de estos sismógrafos que están distribuidos alrededor del mundo comienza también a incrementarse, se comienzan a estudiar mejor los terremotos, pero aún estos instrumentos no son digitales, hay que pensar que todo ese tiempo estamos registrando en papel, bueno, y así va evolucionando. Después vienen los datos de campo cercano, ya en la década del 90 que comienza la irrupción de los datos satelitales. Entonces, en esta línea de tiempo voy a ir contando todo eso, y para irles retratando cómo nuestra visión de los terremotos va cambiando y vamos encontrando cada vez más sorpresas, porque cada vez tenemos mejores datos. Y las hipótesis que construíamos antes hay que irlas desechando. Entonces, los sismólogos tenemos que ser más o menos flexibles y entender que nuestra disciplina está en constante evolución. Si no entendemos eso, estamos muy mal. Así que, bueno, igual que casi todas las disciplinas, pero en esta, obviamente, bienvenidos todos los que lo quieran estudiar, porque el desafío de entender las sorpresas de los terremotos está recién comenzando. Bueno, como les mencionaba, poco se registró de la cultura de nuestros pueblos originarios, salvo una leyenda que es muy similar a la que se observa en otros países de subducción, ¿eh? Y es la que tenía el pueblo mapuche, en el cual ellos pensaban que los movimientos de tierra y los tsunamis estaban asociados a la pelea de dos de dos dioses que ellos llamaban los Bilú. Uno era Kaikai Bilú y Tren Tren Bilú. Uno se enojaba con los humanos y hacía que eh, el agua desbordara y entrara hacia el interior, mientras que la serpiente buena elevaba la costa para proteger a los hombres. Entonces ellos estaban hablando de que en la costa chilena había tsunamis y había muchos cambios de relieve. Eso ellos lo tenían muy claro, y eso es lo que se transmite en esa leyenda, que
vamos a ver que después con el paso del tiempo esto se comienza un poco a olvidar, lamentablemente. Y también, bueno, ahora hoy en día hay varios grupos en Chile que están haciendo estudios de paleosismología, algo muy necesario para entender la historia del pasado de estos grandes terremotos. No es algo que tengamos, se está desarrollando ahora. Desafortunadamente no hay tantas trincheras que que se puedan datar y ver los terremotos históricos para que entendamos más o menos esto. Esto comienza con el trabajo pionero de Marcos Cisterna y su grupo en el año 2005. Y ahí recién en el 2005 se logra un poco ordenar los grandes terremotos. Cuando se hacen esto es ir a la costa, lo voy a simplificar muchísimo, ir a la costa, hacer una trinchera, buscar depósitos de grandes tsunamis, eh, porque cuando llega el tsunami arrastra un material que es muy distinto a la sedimentación normal que ocurre en una zona. Entonces eso además lo que arrastra generalmente el tsunami, van muchas cosas vegetales que permiten hacer, datar las fechas donde ocurre esto. Y, por ejemplo, en el año 2005 esto se hace en el sur de Chile, donde ocurrió el terremoto de Valdivia del año 60, y se encuentra que los grandes terremotos con tsunami no ocurren más o menos cada 100 años, una idea que aparece en la década del 70, o los terremotos importantes que quieren, sino que los grandes terremotos en Chile, en una misma zona, que generan tsunamis enormes, ocurren en periodos de entre 200 y 600 años, o sea, tienen un periodo de recurrencia bastante grande. Eso es importante, y eso recién se está teniendo claro ahora con los estudios que se han hecho en Valdivia. Hay otros que se están haciendo en el norte, hay otros que se están haciendo en la región del centro-norte, como Chile es bien largo, es el norte, pues centro-norte, que Atacama, que es una zona que, bueno, lamentablemente no voy a alcanzar a hablar mucho, no voy a hablar nada, pero ahí también se están haciendo trincheras y se están observando que históricamente, más allá de desde 1545, podemos avanzar, y obviamente en Chile siempre ha temblado, pero con tsunamis enormes en la misma zona, un periodo de recurrencia bastante grande. Tal vez dentro de todo lo que tiembla en Chile, una buena noticia, que no ocurren, pero no tanto, pero como es tan largo, siempre está llegando alguno, y entonces en promedio uno tiene 2 megaterremotos en Chile cada siglo, lo que es bastante. Y en eso llegamos entonces, como les mencionaba, a los españoles y a las crónicas, y un terremoto importante, hay muchos, pero uno que al menos culturalmente es importante, uno que ocurre en 1647 cerca de Santiago, porque destruye Santiago, y lo quiero destacar. Voy a volver a destacar acá el trabajo de Marcos Cisternas, que además de dedicarse a la paleosismología, ha releído mucho lo que se ha escrito, las crónicas escritas, lo que se escribió y quedó en el archivo de India, porque, bueno, entre las cosas malas, hablar de las cosas buenas, los españoles mandaban todas las cartas a los reyes y quedó todo eso en el archivo de India, y todo eso se puede volver a leer. Y la relectura hoy en día nos permite reinterpretar cosas. Entonces este terremoto, cuando se leyeron esto, que fue en la década del 60, del 70, cuando comenzaba la tectónica de placa y a entender que había subducción, todos los terremotos en Chile históricos quedaban ubicados acá, en la zona de contacto. Sin embargo, la relectura que podemos hacer hoy, o sea, este trabajo es del 2012, menos de 10 años, nos permite entender que no, que había un a priori en esa época, que todos los terremotos ocurrían ahí. Entonces la imagen es que era empujar un refrigerador, y cada vez cierto tiempo que yo lo empujaba se acumulaba energía, y cada cierto tiempo el refrigerador se movía, o sea, las placas se traban, se acumula energía y después se destraban. Sin embargo, este proceso es más complicado porque no solo ocurren terremotos acá, sino que también ocurren dentro de la placa de Nazca, que son, en el caso chileno, uno de los más destructivos, porque las ondas viajan por acá y se temen bastante poco, es otra historia. Así que este es un ejemplo de un terremoto que siempre estuvo mal interpretado, y ahora la reinterpretación nos hace repensar y volver a mirar lo que se hizo hace varias décadas atrás, porque ya hemos avanzado, ya entendemos mucho más nuestra situación. Nosotros estamos como país, Chile está acá en Sudamérica, y que está en contacto o sea, esta placa se mueve hacia el oeste, y desde
desde el océano viene otra placa que acá se comienza a subductar, entonces tenemos los terremotos que ocurren acá en el contacto, otros que ocurren al interior de la placa de Nazca, hay otros que yo no voy a hablar, que son los terremotos superficiales que ocurren acá, y también hay otros que ocurren en la placa de Nazca, acá debajo del océano, pero tampoco vamos a hablar de esto y de esto. Y bueno, como cosa anecdótica, entonces para nuestra cultura es una de las pocas cosas culturales que tenemos, pero eh, fue tan importante para la población en 1647, hay que pensar que ahí la única explicación para los terremotos eran los dioses, y ese Cristo que está ahí en la foto, con ese terremoto, el anillo que tenía en la cabeza, perdón, la corona, la corona de espinas le quedó en el cuello, por el movimiento seguramente, y, y el pobre Cristo cada vez que querían subir la corona para dejarlo como estaba, temblaba, entonces fue muy simbólico, y desde ese momento todos los años, el 13 de mayo, que fue la época que fue ese terremoto, se hace una procesión, y no se ha hecho procesión, eso no lo he chequeado, pero está en algunos pseudo libros de historia, que no se hizo en el año 60 ni en el año 2009. Y el año 60 no se hizo, y vino el terremoto del 60, el más grande de la historia en los tiempos modernos, y el 2009, después vino el 2010, el último megaterremoto que tuvimos en Chile, y ahora por la pandemia tampoco, pero se hizo una procesión, una, una oración o algo así, vía Facebook. Entonces, esperemos que no pase, que no pase nada. Esperemos a ver si bueno, hay tiene algún comentario para no ofender sus hostilidades, pero es parte de nuestra cultura, y lo que quiero resaltar es que nuestra visión debe ir cambiando, y uno de los cambios importantes es entender que históricamente no podemos pensar que todos los terremotos están en el contacto, sino que hay muchos terremotos de intraplaca, dado que en Chile más de la mitad de los terremotos están ocurriendo acá. Y bueno, y seguimos avanzando en esta línea, y también el reestudio de los terremotos, la relectura de las crónicas, ha permitido identificar otros terremotos muy grandes, y uno de ellos ocurrió en 1730. Este terremoto tiene casi 1000 kilómetros de largo, un terremoto quizás tan grande como el de Valdivia, y hace menos de 10 años esto ha sido posible con la relectura de las crónicas de India, hechas por judías, el grupo español, con Raúl, Madariaga, etcétera, lo han entendido, y han entendido un terremoto muy grande. Y si uno se fija en estas líneas que están acá, yo estoy viendo el mouse, ojalá se vea, esa es la extensión de este terremoto. Y bueno, Valparaíso, Santiago están acá, que son las ciudades más importantes, y es mucho más grande que otros terremotos que han ocurrido acá, por ejemplo, 1985, 1906, 1822. Entonces, por mucho tiempo también se compararon estos terremotos, que tienen una extensión mucho más chica, con estos otros. Entonces también el reestudio de estos nos ha permitido entender que en Chile hay lo que llamamos megaterremotos, terremotos gigantes, y terremotos más chicos, con extensiones menores. Y en esa misma línea les quiero mencionar otro terremoto que ocurre en 1822 acá frente a Valparaíso, porque en la historia y lo que quedó en los archivos de los indios fueron las cosas que escribían generalmente los curas, porque se caía la iglesia, entonces le pedían más dinero a la corona para reconstruir la iglesia, y por otro lado el alcalde, o como se llamaba de la zona, decía que pucha, cóbrenme menos impuestos porque se cayeron tantas cosas, pero no había una descripción muy científica. Y una de las primeras descripciones científicas de un terremoto la hace esta señora que se llama María Graham, que describe muy bien este terremoto, quizás una de las primeras naturalistas, y quizás la primera sismóloga que hay en Chile, si uno quisiera poner un impulso y así, y una cara de cuándo comienza la sismología en Chile, quizás debería dárselo uno a ella con su libro Mi residencia en Chile, porque lo más importante es que ella, para ese terremoto, que si se fijan tiene una extensión no tan grande como este, ella describe que hubo muchos cambios en la costa. Entonces, esos cambios en la costa, que se alzó la costa, han permitido también entender, ahora último,
que a lo largo de toda la zona del contacto, no todos los terremotos mueven toda la zona del contacto, sino que pueden mover solo una parte. Entonces, un terremoto con esa extensión, que es un terremoto más o menos magnitud 8, o puede estar en la parte más profunda, al medio, o en la parte más superficial del contacto, pero que son muy grandes para mover todo. Entonces ahora además clasificamos los terremotos en dónde ocurren dentro de la placa. Entonces no es que cuando ocurre un terremoto se mueve toda la zona y nosotros podemos estar tranquilos, acá ya no va a ocurrir otro terremoto, no va a pasar nada, no, porque se movió esto, pero toda esta otra zona sigue trabada. Y solo eso lo podemos ahora verificar mirando el pasado, tal vez viendo este primer terremoto que fue bien descrito, y claro, y ahí, si lo quieren ir poniendo en las sorpresas, 1822, que podemos saber que fue un terremoto que ocurrió en la parte más profunda del contacto a partir de todo esto. Y luego de acá nos vamos a tener que saltar a 1906, y de nuevo sigo acá en lo que nosotros llamamos la zona central de Chile, Valparaíso. Hay una canción que dice Valparaíso, puerto principal, porque era una ciudad muy próspera a principios del siglo pasado, especialmente porque todos los barcos que daban la vuelta por el Cabo de Hornos paraban ahí. El canal de Panamá en 1906 todavía no estaba abierto, entonces había mucho comercio, una ciudad muy importante. Y en el 16 de agosto de 1906 ocurre un terremoto. Ese terremoto genera un daño muy importante. Este es un mapita de la ciudad. Acá esta zona es un plano, y acá es una zona hay bastantes cerros, entonces estos cerros bueno, son rocas más firmes, y si se fijan en estos colores más rojos y más claros, ellos describieron el daño. En los cerros prácticamente no hubo daño, todo el daño se concentró en el plano, que es una conjunción de sedimentos más los depósitos de tsunami que han ocurrido ahí. Entonces hay mucha arena, un suelo que tiene mucho efecto de sitio, entonces hubo mucho daño. Un buen ejemplo de efecto de sitio que lo va a hablar Fabián la próxima semana, así que si les interesa ese tema, eh, conéctense la próxima semana, pero acá es muy importante, y en esta zona había mucho comercio, vivía gente importante, muere gente, entre comillas, importante en Chile, y eso da el impulso a la creación del servicio sismológico. A principios de siglo, en esa época, ya se estaba pensando en una institucionalidad que estudiara los terremotos, y con este terremoto ya se gatilla la creación del centro sismológico, y bueno, y Chile estaba buscando un sismólogo, y se invita a este señor francés de bigotitos, ahí muy francés, señor Montessus de Valor, y él viene y él realmente hace una revolución en Chile, instalando muchas estaciones sismológicas, eh, crea un boletín donde va describiendo todos los terremotos que van ocurriendo, tiene una red de informantes, no, un trabajo espectacular el que hace él, y además él lee todo el archivo de Indias, más las crónicas de los primeros historiadores, y compila todos los terremotos que hay en Chile. Entonces esta es como la piedra de Rosetta de los terremotos históricos que en las 70 se comenzaron a leer, pero Montessus de Valor, muy genio y todo, por ejemplo, no creía en los alzamientos que yo les mencionaba en 1822, entonces todas esas partes en su historia la fue borrando, y generó algún problema que afortunadamente ya se ha reinterpretado. Y bueno, como les mencionaba, 1906 ya es principio de siglo, están los primeros sismógrafos a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, acá en mi local el año 2005 reestudió este terremoto mirando los sismogramas, y le pudo asignar una magnitud, un tamaño. Hay que pensar que en 1900 todavía no se inventaba la magnitud, así que los tamaños se ordenaban más bien por la intensidad del daño. Hay muchos terremotos entre medio, pero aquí quisiera, en esta línea del tiempo que va acá abajo, saltar a lo que ocurre el año 39, porque el año 39 nosotros hemos sido sacudidos por el terremoto que más muertos ha causado en Chile. Ocurrió
un terremoto que ocurre de nuevo en la placa de Nazca, acá al interior. Chillán es un pueblo que está en el Valle Central, es decir, no en la costa, y se destruyó todo Chillán. No se sabe el número de muertos porque la destrucción fue tal, pero eh, después al entrevistar a los sobrevivientes, a todos los sobrevivientes, al menos se les murió un familiar. Entonces uno piensa que la cantidad de muertos debe haber estado entre 10.000 y 20.000. Es un número muy grande para nosotros, mucho más grande que el terremoto de Valdivia, que el del 2010, etc. Un terremoto muy grande, y hay que entender que el año 39, que lo vuelvo a resaltar, no se entendía que los terremotos, que esta placa se hundía. Ya se sabía que en Chile había muchos terremotos, pero no era claro dónde ocurría. Después con la tectónica de placa se comienza a entender mejor, pero pasan varias décadas hasta situar este terremoto acá correctamente. Ya vamos a volver a esto, así que hay que recordarlo. Y obviamente después tenemos el que nos llena de sorpresas, que es el terremoto del 60, el terremoto que es el más grande de la historia moderna, 1.000 kilómetros de ruptura, registrado en la red global con un par de estaciones. En Chile las estaciones que habían algunas que podrían haber registrado el movimiento en campo cercano, que eran algunos acelerógrafos que ya habían, pero ese día no funcionó ninguno. La ley de Murphy siempre se cumple, pero este terremoto ha podido ser también reestudiado gracias principalmente a unas observaciones que hicieron el año 68 y publicaron el año 70, Plafker y Sabat, quienes recorrieron toda la zona y fueron capaces de ver los alzamientos que hay en toda esta zona de Chile. Toda esta extensión es más o menos 1.000 kilómetros, y ellos fueron capaces de medir la deformación de la costa. Como les mencioné, después de un terremoto, la costa se deforma, y eso nos permite a nosotros hacer modelos y entender cómo es su ruptura. Además, hay algunos datos de mareógrafos que también han permitido modelar esto, y esto ya se ha comenzado a hacer. Lo primero que se hace en la década del 90 con un trabajo de Sergio Barrientos, que es el actual director del Centro Sismológico, y posteriormente otros investigadores han reestudiado ese terremoto. Este terremoto está lleno de sorpresas hasta el día de hoy, que aquí quiero dejar muy en claro que si nosotros no nos preocupamos de tener la buena instrumentación, no los vamos a conocer nunca. Está claro que, por ejemplo, al menos Chile no está exento de que vuelva a ocurrir un terremoto tan grande como este, o incluso más, porque a mí me gusta dar el ejemplo de que si esta charla lo hubiéramos hecho el 21 de mayo del año 60, nadie se hubiera atrevido a decir que iba a ocurrir un terremoto 4 veces más grande de lo que se había observado hasta ese entonces. Entonces, ahora en esta charla decir que va a ocurrir un 9,6 es extremista, pero no lo sabemos, y por eso tenemos que entender más los terremotos y tenemos que instrumentarlo de mejor forma. Tenemos esta observación, y este terremoto comienza con otro terremoto que ocurre el 21 de mayo, un terremoto magnitud 8.2, que también generó unos alzamientos que fueron absolutamente perdidos. Plafker lo dijo el año 70, pero pasaron 50 años y nadie quiso mirar eso. Y ahora, bueno, Javier, que es otro de los organizadores de esto, por suerte lo estudió, y estos colorcitos indican dónde ocurrió este terremoto, y podemos entender que el terremoto que ocurrió el día antes ocurrió en la parte más profunda del contacto, en una zona más particular. No rompe toda la zona, sino que una parte acá debajo de la península de Arauco, y el terremoto después del 60 sigue para acá. ¿Cómo se relaciona este terremoto con el terremoto grande? No lo sabemos. Antes del terremoto grande también hay un terremoto lento que ocurre 15 minutos antes. Y otras cosas sorprendentes que quisiera destacar es que, perdón, eh, bueno, ya, no importa. La otra cosa sorprendente que quería destacar es que en esta zona de Chile hay una falla superficial. O sea, en Sudamérica hay una zona de debilidad, que fue esta falla, que también es muy larga, de nuevo de una extensión de casi 1.000 kilómetros de largo, que es la falla de Liquiñovsky, que genera sismicidad, es una falla activa. Y una pregunta que uno hace mucho tiempo ni siquiera tal vez se hubiera hecho: ¿cómo se relaciona un terremoto de contacto con una falla superficial? ¿Tienen alguna relación? Bueno, en el último tiempo
Hiro Kanamori y Luis Rivera principalmente, comenzaron a reanalizar los pocos datos que hay, que es uno de estos que está acá, que es un dato de un strain meter que había en Estados Unidos, y esto a ellos les ha permitido proponer dos cosas que son muy interesantes, que la publicaron hace muy poco, uno el año 2019 y otro el año 2017, y una es que una réplica magnitud 7.7, es decir, una réplica grande del terremoto del 60, ocurrió en la falla de Liquiñovsky. Es decir, casi 50 años después, sabemos que producto de un terremoto interplaca hubo una réplica muy grande en la Liquiñovsky y que probablemente el movimiento esto aquí trata de semejar que acá va Nazca y acá está Sudamérica, ¿cierto? Que no fue un movimiento solo de este tipo, sino que también hubo una componente del movimiento en la falla de Strike Slip. Entonces, un terremoto como de ese tipo también puede generar movimientos en la parte más superficial. Eso es lo que se está proponiendo. Tiene alguna lógica, pero va a quedar ahí, ¿eh? Va a quedar un poquito a la espera de que un terremoto tan grande como este vuelva a ocurrir y podamos tener la buena instrumentación. Quería volver un poquito, yo me equivoqué y no mencioné un poquito esta figura. Esta figura también es de Plasker y Sabat del año 70, y lo que está diciendo estos puntitos es cuánto se deformó un perfil, es decir, desde la costa, en este caso desde una isla hacia el interior. Y si ustedes piensan en la subducción, lo que va ocurriendo es que como estas dos placas van avanzando, esto se comienza a deformar, es como si ustedes tuvieran dos cuadernos, si se traban se comienzan a deformar, y después de que se relaja la deformación, se ocurre el movimiento, el cuaderno se restituye y toma otra forma. Entonces, después del terremoto hay una zona que se levanta, que se alza, otra zona del interior que se hunde y después se vuelve a levantar. Y eso nos permite entender que es un terremoto de subducción, y eso ya en el año 70, hace 50 años, lo comenzamos a saber y entender muy bien. Así que, ya que llegamos a los 70, vamos a tener que llegar a una publicación que es la piedra de Rosetta de todas las cosas que decimos los sismólogos, que se han dicho por mucho tiempo, y es el trabajo de Sina Lobnitz, que, que él trabajó mucho tiempo en Chile, estuvo en el Instituto Sismológico de nuestra facultad, etcétera, y después se fue a México, y por eso ahí quedó con la referencia de México, y él hizo una compilación de los terremotos más grandes, pero él se basó principalmente en el trabajo de Montesud de Valor, que también después fue complementado por un señor que se llama Greff, que también fue director del Servicio Sismológico en Chile, y lo que hace Greff es que de las observaciones de Montesud de Valor, él les comienza a dar intensidades. Hay que pensar que en Montesum, 1900, ya se conocían las intensidades, pero es todo muy incipiente, y este señor Greff asigna intensidad a los terremotos históricos. ¿Y qué es lo que hace Lobnitz? Es que él asigna magnitud en el año 70. Piensa que en el año 70 recién se comenzaba a conocer el momento sísmico, pero la magnitud del momento todavía no era inventada. Así que es un trabajo que tiene magnitudes estimadas a partir de las intensidades en la relectura que hizo Lobnitz, principalmente de los trabajos de Greff y Montesud de Valor. Entonces, cuando uno habla en Chile, por ejemplo, el terremoto de 1877, que es un terremoto que ocurrió en el norte de Chile, y dice magnitud 8,8, 9, es una interpretación de las intensidades. Hay un sesgo grande, pero este trabajo le asigna magnitud del año 70 a los terremotos, y después aparece este otro trabajo, el año 72, que habla de la laguna sísmica. Y si se fijan, acá hay varias cosas muy sabrosas, porque después de esto se comienza a pensar que los terremotos ocurren en una zona y vuelven a ocurrir en la misma zona cada cierto tiempo. Y si no han ocurrido en cierto tiempo, es porque van a ocurrir pronto, y eso se llama la laguna sísmica. Y es lo que él colocó acá, pero hoy en día decidieron dibujarlo al otro lado, aunque la latitud la colocan en el eje Y, bueno, él la colocó en el eje X, entonces aquí está la latitud, esto debe ser norte, el sur, y aquí los años. Entonces, por ejemplo, colocó
terremoto en 1960, después dijo 1837, antes 1737, más o menos 100 años. En la zona central de Chile, para los que saben, 1730, es chiquitito, se fijan, ¿no? Ahora sabemos que es mucho más grande. En 1822, 1906, y después ocurrió aquí en 1985, entonces tomó fama esta cosa, pero hay cosas sabrosas, por ejemplo, 1939, como les mencionaba, que sabemos que intraplaca profundidad intermedia, lo colocó acá como si también estuviera en el contacto. Pero toda esta idea, que de a poco hay que irla dejando de lado, tiene la concepción de que los terremotos, cuando ocurren, liberan toda la energía del contacto. Y lo que yo ya les he tratado de explicar, que cuando es un terremoto 8, como el que observó María Graham en 1822, no mueve toda la zona del contacto, sino que una parte. Entonces, en estas figuras, el problema es que vemos una dimensión del problema, que es la extensión del terremoto, pero no vemos la otra dimensión, que es en qué parte del contacto está ocurriendo, ni cuánto desliza. Los terremotos es como el momento sísmico, largo, ancho, desplazamiento. Entonces en estas figuras nosotros vemos una dimensión y a partir de una dimensión sacamos conclusiones que tienen, obviamente con una dimensión, hay algo de verdad, pero no lo es todo, y la ubicación en esa figurita que les mencionaba, de la parte más profunda, al medio, la parte más superficial, es también un gran cambio que nos ha permitido reordenar los terremotos en Chile. En los 80 recién es cuando ya los terremotos, a partir del estudio de los sismogramas, se logran clasificar bien en interplacas que están ocurriendo acá en el contacto o acá dentro de la placa de Nazca. Esto lo comienzan a hacer un grupo de investigadores, principalmente el grupo Raúl Madariaga y su estudiante, y por otro lado también el grupo de Kanamori y su estudiante, y uno ya tiene más o menos un orden de los nuevos terremotos, pero como sabemos, entre el 60 y el 2004 en el mundo hay una carencia de megaterremotos, así que todos son alrededor de 8, 7, 5 los que se comienzan a estudiar. Y también otra cosa importante para la sismología en Chile es el trabajo de Susan Beck con el grupo con Sergio Barrientos, que era ahí mucho más joven, estudia casi, no sé, bueno, estaba terminando su estudio. Edgar Kausel, que fue un sismólogo que estuvo mucho tiempo en nuestro departamento, y ellos a partir de estos datos telesísmicos reestudian los terremotos, y si se fijan, el terremoto del 39 es un terremoto normal que ocurrió dentro de la placa, es decir, en ubicar bien el terremoto más destructivo tomó mucho tiempo, así que muchas conclusiones uno las puede sacar, tiene que ser flexible, no puede sacar tantas conclusiones porque estamos con los a priori de la época y hay que estar constantemente reanalizando los a priori que uno va planteando. Luego coloqué otro terremoto que también ocurre en la zona central el año 85, porque aquí es un buen terremoto donde comienzan a aparecer ya en la década del 80 terremotos bien registrados con instrumentos de campo cercano, en este caso acelerógrafos, que nos permiten entender que la ruptura de los terremotos son muy complejas, porque uno puede ver que el movimiento, por ejemplo aquí estoy apuntando al registro de línea del mar, acelera, desacelera, entonces no es algo que sea totalmente plano, tiene mucha heterogeneidad y eso hace que el movimiento sea extremadamente complejo y eso uno ya lo ve en la década del 80. Voy a ir muy rápido porque el terremoto de Antofagasta, ya me fui al norte, pero solo lo quiero mencionar porque el año 90 ya comienza la instrumentación satelital y se pudo hacer esta figura, entender dónde ocurrió el terremoto, y que ya son estas figuritas de colores, también ya avanzamos, y hay datos GPS y hay datos de satélite que comienzan a observarse con mayor claridad. Por eso lo menciono, porque hay un cambio, entra ya el mundo del GPS, el 80 comienza el mundo de los acelerógrafos, nos vamos al campo cercano, y ahora cómo avanzó. Y ya en el año 90 el satélite pasaba y se tomaban las muestras muy distanciadas en el tiempo, lo que permitía ver la deformación, pero no toda la deformación en el instante del terremoto,
porque la tasa de sampleo, el muestreo de los puntos del GPS no era como ahora, que es cada un segundo, y como fue, por ejemplo, el del 2010, que ya permite, en estas figuras que están acá, que están a la derecha, ver cómo es la deformación. Entonces ahora uno sabe que, por ejemplo, Constitución, que es una ciudad que está en la costa, justo al frente del terremoto, se desplazó 6 metros hacia el oeste en 30 segundos. Eso ahora uno lo sabe gracias al GPS. Antes del 2010 habían otros terremotos, los primeros comienzan por ahí por el 2004, un par de años antes, pero este es un primer megaterremoto grande, bien registrado, y nos da esa noción que quizás también costaba a priori conocerla, que 6 metros dije, quizás dije mucho. Bueno, pero ciertas cantidades de metros en segundos. Eso es lo que se deslizó la costa en Chile. Y abajito, si se fijan, está la misma figura de Plafquera en Savage, que se sigue haciendo eh, extensivamente. Y este terremoto nos deja grandes sorpresas, bueno, su extensión, ahí los colores de nuevo de la zona que desliza, y el color más intenso cuanto más desliza, pero para ir rápido, vamos a saltar esa figura. Esta también me la voy a saltar. Este terremoto, bueno, ¿fue sorpresa o no fue sorpresa? Lo interesante es que con la misma deformación de los GPS, como el cuaderno cuando uno lo traba, se comienza a deformar, esa deformación, que es lo que se llama el periodo entre terremotos, también uno la puede medir con el GPS, y si el cuaderno ya está muy deformado, uno dice, pronto va a deslizar, y eso lo hicieron un grupo también de la Universidad de Chile con colaboración de grupos en Francia, y dijeron una frase que es uno de los mejores forecasts que ha habido de terremotos, y es que en la zona donde ocurrió el terremoto del Maule el año 2009, ellos dicen va a ocurrir un terremoto 8.5. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo, muy bien, felicitaciones, pero hay que colocarlo entre comillas, porque igual lo que se pensaba era que no iba a abarcar una zona tan grande, porque lo que ya no es sorpresa, pero que hace 10 años tal vez sí lo era que la zona que más deslizó ocurrió justo donde antes había ocurrido un terremoto, el año 28. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que ahora los terremotos tenemos que ordenarlo en la parte del contacto? Claro, porque un terremoto que ocurra en la parte más profunda no, no implica que la parte de arriba no se pueda mover, y esa va a seguir acumulando energía que en algún momento puede liberarse. Así que este terremoto se movió más en la zona donde había ocurrido un terremoto reciente que en la zona de acá, donde está la estrella, que parece que no se me ve el mouse, eh, que no se había movido hace mucho tiempo. Y la otra pregunta que no alcanza a discutir es que si esta ruptura llegó hasta la fosa o no. Otra de las grandes sorpresas que tiene muchas implicancias para el tsunami. Y para ir muy rápido, aquí el timeline me mandó Iquique, pero lo otro sorprendente es que gracias a estos datos GPS, después de 5 años uno pudo ver cómo se movía, bueno, haciendo una resta del movimiento intersísmico, y uno observa en la parte norte de la figura, donde ahí dice La Serena, que hay una rotación. Lo mismo se podría ver hacia el sur, que hay dos rotaciones, es decir, el movimiento de Sudamérica es un movimiento, después del terremoto, trata de ir acomodándose, y es como una ventana que se abre y todo Sudamérica trata de pasar por ahí, y en los extremos se producen unas vorticidades, y esas vorticidades, por esas cosas entre comillas, de que hay que entender y que todavía no entendemos bien, justo ocurren a unos 400 kilómetros del Maule, donde ocurre el terremoto de Illapel, donde en la figura de la izquierda se observa un cambio de tendencia en los GPS que ocurre después del 2010. ¿Están relacionados estos terremotos? Lo más probable, esto no puede ser coincidencia. Ya hay algunos estudios, algunos modelados que comienzan a ver esta interacción, pero obviamente hay que todavía construir mucho más para relacionar esto, porque lo que ya entendemos es que estos terremotos de subducción están relacionados entre ellos, y un megaterremoto se puede relacionar con otro terremoto. Lo mismo observamos, esa me lo voy a saltar, en el sur de Chile, con otro terremoto que ocurre. ¿Qué? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien, Ya. Sergio. Sí. ¿Y qué ocurre con el sur de Chile, que es el terremoto de Chiloé, que está mucho más al sur, donde este terremoto, el del 2010, lo que hace es que nosotros proponemos que impide abruptamente o cambia ya todo el periodo de posísmico del terremoto del 60. Entonces interactúa el posísmico de Valdivia con el posísmico de Concepción, ¿no? Una cosa que tampoco alcanzamos a explicar. También me salté acá
esto que, de nuevo, ahora los datos de acelerograma en campo cercano nos permiten ahora modelar cómo es el inicio de los terremotos. De Illapel fue un terremoto 8.3, pero que se inició con un terremoto 6.9, pero ese 6.9 en realidad gatilla el otro, o es un foreshock. Bueno, todo eso ahora uno lo puede modelar dinámicamente. Y por último, bueno, quizá la sorpresa más interesante, me fui muy rápido, pienso que ocurre en Iquique, donde de nuevo la información de datos GPS más los datos de campo cercano nos ha permitido proponer una interacción entre un terremoto intraplaca. ¿Se acuerdan los que les mencionaba como Chiloé? Sí, acá en el norte ocurrió otro, grande, un 7.8, que está justo al frente de Iquique. Iquique es un pueblo costero, este se llama el terremoto de Tarapacá, porque Tarapacá es un pueblo al interior. Este terremoto ocurrió el año 2005, Iquique ocurre el 2014, casi 10 años después, pero una vez que ocurre Tarapacá, el movimiento que ocurre en el sector de Iquique cambia. Las placas hacen que siempre se esté moviendo una zona, y uno dice, bueno, porque en el caso de Chile, Nazca con Sudamérica, la velocidad de convergencia es 6 centímetros por año. Bueno, hay cosas que, bueno, ahí estoy mezclando cosas, pero que es un concepto más o menos constante. Bueno, no es así, porque hay un cambio abrupto en la tendencia. Si se fijan en la figura de la izquierda al medio, va una tendencia de movimiento como se mueve Iquique, y después esto cambia, y cambia justo después de un terremoto intraplaca. Entonces, aparentemente, un terremoto intraplaca también estaría afectando la ocurrencia de los terremotos que ocurren en el contacto, de alguna forma estarían relacionados. Y lo otro, el timeline se fue al carajo. Quedó mala la figura. Bueno, y lo otro es que además este terremoto de Iquique, al igual que otro que observamos el año 2017, un terremoto más chico, que ocurre frente a Valparaíso, no comienza abruptamente. Entonces uno puede pensar, bueno, los terremotos, ¿cómo comienzan? ¿Cierto? Ya vimos que Valdivia comenzó con un terremoto raro, antes estarán relacionados. Bueno, tienen que estar relacionados de alguna forma, porque si no, ¿cómo esto? Esto comienza con un pequeño impulso y se lanza todo esto decenas de kilómetros, o hay algunos precursores. En particular, estos dos terremotos que han estado bien instrumentados en Chile con datos GPS y acelerógrafos han permitido observar que su inicio fue caracterizado por un movimiento lento, lo que se detecta en datos GPS, y también por unos eventos que se mostró en una presentación anterior, que también permiten deducir esto, que son los eventos repeaters. Así que mientras mejor tengamos instrumentado el país, más sorpresa iremos encontrando de los terremotos en Chile. Bueno, eso era más o menos lo que les quería contar. Les pido disculpas, me pasé en el tiempo, se cayó también el internet, así que disculpas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Sergio, por esta interesante presentación que nos dio un background bastante grande sobre lo que ha ido pasando en Chile en los últimos 200 años y con todos los registros que se han tratado de ir recopilando con el tiempo. Le invito a la gente a que empiece a escribir sus preguntas en el chat, porque la modalidad que vamos a tener para las personas es que escriban su pregunta, yo la voy a ir leyendo y Sergio la va a ir contestando. ¿Ya? Así que les pido que por favor la escriban ahí. Aprovecho de comentarles que tenemos una cantidad de participantes récord, tenemos casi 90 personas, así que creo que la charla generó bastante interés en la comunidad científica y fue un buen puntapié inicial, porque aprovecho de comentarles que entre Sergio y el resto de los presentadores que van a venir más adelante, la verdad es que vamos a cubrir prácticamente todo el margen de subducción a lo largo de Sudamérica. Y además de cubrir a lo largo del strike, creo que vamos a poder cubrir en cierta medida a lo largo del dip, porque Germán nos va a hablar sobre los terremotos más profundos. Vamos a tener gente que nos va a hablar, Fabián nos va a hablar sobre los terremotos más superficiales, Choli nos va a hablar sobre otra parte del contacto, y Jean-Paul nos va a venir a dar otro toque para poder completar el juego. Ya, tenemos varias preguntas, así que voy a empezar con ellas, Sergio. Hay varias felicitaciones. Pregunta Francisco Muñoz, dice: terremotos en la zona entre el sur del Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes. ¿Existen evidencias? Sí, hay entre Golfo de Penas y
Entre el Golfo, a ver, el Golfo de, claro, entre el Golfo de Penas y Magallanes hay una zona donde también hay subducción, que es la placa de Antártica que subducta con Sudamérica. Hay un estudio de paleosismología muy reciente que encontró un terremoto muy grande que ocurrió en esa zona. Sismicidad hay poca, pero porque hay pocas estaciones. Entonces, como es una zona que es muy deshabitada y con poco acceso, no hay muchas estaciones sismológicas, por lo tanto no se sabe muy bien. Ahora, afortunadamente, un grupo liderado por Douglas Wins ha colocado varias estaciones ahí. Nosotros ya hemos mirado un poco los datos y se está encontrando sismicidad. O sea, se colocan estaciones y aparece la sismicidad. eh, la velocidad de convergencia de esas placas es menor, entonces a grueso, así en estas reglas de dedo gordo, uno puede pensar que hay sismicidad, pero los terremotos grandes ocurren mucho más distanciados en el tiempo. Y en Chile es bien interesante, porque además más al sur, claro, en todas estas presentaciones los pobres quedan desapercibidos, pero está la falla, una falla transcurrente, que es la placa de Scotia, también con Sudamérica, y ahí ocurren terremotos grandes, y también hay mucha sismicidad. Lo que pasa es que tenemos pocas estaciones, y lo que yo no alcancé, porque quería decir que después del 2010, el 2012, la red en Chile se incrementa, y el salto es tan grande de lo poco que había antes que estamos muy contentos, pero nos falta mucho. Sí, sí, toda esa zona del sur de Chile, que es casi la mitad de Chile, porque en los mapas se distorsionan las distancias, hay muy poca estación. Entonces, se necesita dar un impulso muy fuerte a la instrumentación en Chile. Estamos recién en un nivel, en un mínimo, pero no estamos lejos, no estamos muy lejos de llegar a un máximo de poder entender bien la sismicidad que regularmente ocurre. Hay que tratar de acercarse a la fosa también con los nuevos instrumentos, probablemente. Tenemos una También. pregunta de Gabriel, dice, en relación con Iquique, el periodo cosísmico recomienda al menos 5 años para ver la tendencia de desplazamiento, lo que se aprecia hoy. ¿Crees tú que será permanente? Se refiere específicamente al cambio en la velocidad de convergencia. Bueno, la velocidad de convergencia es una cosa que no podemos, no podemos tocar, porque las placas se mueven a una cierta velocidad, pero estas se van trabando y eso hace que uno en el dato GPS vea que el movimiento de Sudamérica es diferente. En el caso, ahí yo no lo he mirado en detalle cómo ha sido el efecto posísmico de Iquique. Probablemente ahora en un terremoto 8.2 ya debe estar terminando su efecto posísmico, si es que no ha terminado, y esa zona seguramente ya está comenzando a cargarse de nuevo. Pero desafortunadamente yo en Iquique no he vuelto a mirar los datos de la serie de tiempos, los datos de GPS, como para dar una respuesta más exacta. Ya, gracias por tu respuesta. Sergio nos pregunta, Joaquín Vázquez Marín, dice, el sismo de magnitud superficial 7.7 que hubo en la falla del Quiñoski, que ocurrió después del terremoto de Valdivia, fue producido por un fenómeno similar a lo ocurrido en el terremoto de Pichilemu después del 8.8 del año 2010. Los terremotos, sí, bueno, sí, estos son los sí, pero no. Bueno, lo que se propone es que ambos se producen por el efecto de los dos terremotos. Eso yo pienso que sería también lo mismo, una coincidencia muy extraña. La forma estándar en nuestra disciplina de ver si están relacionados es que se hacen test de esfuerzo de Coulomb, que son medio tricky, como se dice en inglés. Entonces, si uno hace los test estos de esfuerzos de Coulomb, cómo varía la zona, uno llega a la conclusión de que Pichilemu, bueno, pero es medio evidente, está relacionado con el Maule. Y en el paper de Luis con el profesor Kanamori también lo hicieron y también se ve que hay una relación. Entonces, la respuesta sería sí, aunque son de tipos distintos. El del 7.7 es un strike slip, que la falla es de este tipo, versus lo de Pichilemu, que es una falla que es más sencilla tal vez de explicar al menos por las manos, porque el terremoto se mueve y esto otro baja. Pero sí, la respuesta Esto es sí. más normal. Tenemos una pregunta por interno, Sergio. La pregunta es, ¿qué terremotos históricos crees que debemos poner ojo en cuanto a su fuente característica y la interpretación que tenemos hoy de ellos? El,
bueno, todo en realidad, pero quizá el que por el centralismo que lamentablemente tiene este país, en 1730, a pesar de que afortunadamente ya en los últimos años, por el impulso de varios investigadores, ya al menos salen los diarios y todo, entonces ahí está el grupo de la Universidad de Valparaíso, los grupos de Concepción. Acá mismo hubo una charla muy buena de Matías Carvajal que nos hizo ver qué podría pasar si 1730 se repite. 1730 es un monstruo que nos mira, porque ya sabemos que ocurren cada 200, 600 años, o sea, pueden pasar 200 años más, pero bueno, así es la sismología por el momento. Eh, pero todos son interesantes, porque por ejemplo en 1922 en la zona de Atacama ahí también hay un mega terremoto, pero como no habitaba muy poca gente, no sabemos bien el pasado y ahora con estudios de paleosismología se está reestudiando eso. Eh, bueno, todos, pero quizás 1730, si la persona que pregunta vive en Valparaíso, 1730. Ya. Tenemos una pregunta de Lucía Villar. Lucía, quiere saber cómo determinan que un terremoto es réplica de otro y si hay un mínimo de años para que ocurra una réplica. Lo usual es pensar que, bueno, la respuesta así de algún alumno mío, bueno, ahora no se pueden hacer pruebas, como estamos online, es si la sismicidad de la zona volvió a su tasa que tenía antes del terremoto. Entonces, si ya han pasado 30 años y los eventos que ocurren al día o al mes son los mismos que ocurrían antes del terremoto, ya se supone que eso es un comienzo de un nuevo ciclo. Pero quizás la pregunta va enfocada a que, por ejemplo, estamos hablando de terremotos superficiales, cuando el terremoto ocurrió en el contacto, tampoco yo hablé de que hay terremoto en el contacto y después hay réplicas dentro de la placa. Para mí todo eso son réplicas, lo que pasa que dentro de la bueno, aquí voy a saber que agravado es el problema, pero dentro quizás de la mala información que hay, claro, mucha gente se pone a decir, no, ese no es réplica porque ocurrió en otra zona. Eh, no, pues si el terremoto el que generó todo el cambio de estrés alrededor, ese tiene una influencia grande, entonces no hay que pensar que un terremoto de un tipo solo va a generar movimientos en esa zona, sino que genera un cambio de esfuerzo muy grande y como estamos viendo, los terremotos que ocurren en la parte profunda están relacionados con los más superficiales y, y todo converge, es como una gran cazuela con hartas cosas, no es ya el terremoto no es el plato de bife con arroz, sino que aquí está todo mezclado y los terremotos son una cazuela donde hay varios integrantes que tenemos que comenzar a mirar en más detalle. Es verdad. Mira, tenemos una pregunta interesante aquí también de Matías Carvajal. Una pregunta bastante abierta, creo yo. Dice, ¿qué crees tú que controla que las rupturas de algunos terremotos paren a cierta profundidad mientras que otros rompen hasta arriba? Bueno, la parte de abajo me voy a hacer el loco, pero la parte de arriba es muy interesante, sobre todo por el tema del tsunami. Y ahí también ha habido avances grandes que yo obviamente no alcancé a mostrar y que se están de a poco comenzando a conjugar y nos permiten entender mucho más y son los perfiles sísmicos que se hacen ahora. Entonces, hay cambios reológicos que en la parte más profunda aún es más difícil de entender, pero en la parte superficial, gracias a todos los trabajos de sísmica marina, uno comienza a entender mejor la reología de la parte superficial y claro, lo que nos falta ahora es que todos esos cambios de reología van a generar distintos cambios de estrés que se traducen en fricciones diferentes. Entonces, a medida que también comencemos nosotros a hacer modelados dinámicos, vamos a poder entender por qué unos paran antes, por qué otros paran después. Así que, no, pues la respuesta todavía no está. Yo creo que ya más o menos el estado del arte se está conjugando para que estén los datos, estén las capacidades, esté la física detrás y esté el tema del modelado para ir pudiendo responder esa pregunta. Yo creo que de qué depende, bueno, de la reología de las zonas, de las condiciones de estrés, pero las buenas respuestas van a comenzar a salir en los próximos años y hay mucha gente que está trabajando en eso. Muchos estudiantes que estamos tratando de aprender un poquitito más. Mucha de la gente que está acá. Tenemos más preguntas, Sergio. Pregunta Lina Ospina Hostios con respecto al terremoto del norte. Dice ella que tenía entendido que se podía asociar quizás a la subducción de la dorsal de Iquique
Dentro de las sorpresas que encontramos, dice ella, del reestudio de los sismos, encontramos que esas dorsales oceánicas consideradas asísmicas sí subducen y si ellas podrían ser generadoras de amenaza con respecto a cómo probablemente juega, cuál es el rol de una dorsal que está subduciendo en el margen de Sí, convergencia. hay dos cosas que siempre se hablan, las dorsales y las zonas de fractura, que podrían actuar como barreras. Lo que uno observa en particular es que las dorsales son capaces de generar mucha sismicidad. Si uno mira el mapa de Chile, especialmente en la zona central, donde ha habido una red densa por mucho más tiempo, uno observa que Juan Fernández, todas las islas que están ahí subductando generan mucha sismicidad, no de tan grande magnitud. Se ha propuesto de que esa dorsal para los terremotos y que ese sería el tipo de influencia, pero yo no pienso que sea así. Uno, porque 1730 pasó arriba de esa dorsal, y porque pucha, yo no, que hay hay pequeñas trampas que se hacen y que no son correctas. Por ejemplo, el terremoto de Illapel dicen que paró, muchos papers dicen que paró en Juan Fernández, pero en realidad el terremoto paró mucho antes. Entonces, eh, yo pienso que es una pregunta abierta. Yo pienso que hay una a priori que es muy fuerte y que tanto las dorsales como las zonas de fractura son barreras. Yo pienso que obviamente algo influye, hay una reología diferente, hay sismicidades distintas, pero que actúen como barreras de todos los terremotos, es una hipótesis demasiado fuerte que es de las cosas que necesitamos estudiar y estudiar sin ese a priori tan grande. Influyen en forma diferente a las otras zonas, eh, pero a mí la hipótesis de que eso para los terremotos grandes, no, a mí no me gusta porque también, bueno, si se fijaron los mapas, uno lo hace chiquitito y la línea de ruptura después la hace en Illustrator, bueno, o en Paint, que es la cosa más. Y Ya, sí. claro, y algunos lo suben un poquito más o lo bajan un poquito menos parándola en esas zonas. Así que se necesita un estudio más preciso para responder eso. Lo siento, Mm. justo yo no soy muy fan de que esas zonas paren los terremotos. Vamos a ver si alguno de los otros presentadores opina algo diferente. La idea es justamente generar ese tipo de discusión acá. Tenemos otra pregunta de uno de los presentadores anteriores, de Miguel Sáez. Dice, gracias por la presentación. ¿Por qué a pesar de tener terremotos tan grandes, los daños en general son pocos? Porque, porque hay un mal concepto y es que el daño se relaciona a la magnitud. Y en realidad eso cuando Richter, el año 35, inventa la magnitud, yo creo que no estaba pensando en el daño. Y lo que ocurre es que lo que más influye es la extensión. Si uno se imagina 1000 kilómetros de largo, por ejemplo en el caso de Valdivia, las ondas con mayor amplitud van a ser las que están en la zona que se está rompiendo justo al frente, correspondería a una magnitud mucho menor, y las que llegan después llegan desfasadas en el tiempo. Entonces el terremoto dura mucho, lo que podría influir en algunos efectos no lineales, que son los que va a fallar la próxima semana, pero la energía llega repartida en el tiempo. Es como si usted va a comprarse el auto, ahí y no lo paga al tiro, sino que va y lo compra, o el computador, lo que ustedes quieran, lo compran bueno, esa es nuestra tragedia que estamos viviendo ahora. Lo compra en cuotas, entonces ya se suma al sistema de mercado. Entonces, como que los terremotos chilenos eran neoliberales y nos daban toda la energía repartida en el tiempo, como llegar en cuota, entonces hace que como que no dolía tanto. Y yo pienso que un poco eso es lo que ocurre, que la energía queda repartida en una área, entonces las ondas no arriban todas al mismo tiempo. Piensa que el terremoto de Valdivia duró 10 minutos, el del Maule 100 segundos. Y lo otro efecto es la distancia. Por una cosa geométrica, se está bastante lejos y comparado con los terremotos superficiales, que siendo muy chicos pueden generar daño. Y otra cosa que no pasaba en este país, pero que sí va a comenzar a pasar, es que no había muchas zonas, muchas estructuras altas fundadas en suelos malos. Ahora comienzan a haber muchas zonas y que si no se han diseñado bien van a generar daño y ahí puede cambiar la historia. Por ejemplo, eh, bueno, Ciudad de México es un ejemplo emblemático, pero acá en Chile
hay una zona que es que se llama la zona industrial, que antes era un lago y ahora se llenó de un edificio, además con una geometría media rara. Si esas cosas no las diseñaron bien, puede haber daño, porque ahí van a haber mucha amplificación, mucho efecto de sitio. Y otro tema que tampoco hemos observado mucho en Chile. Ya. Para ir cerrando, Sergio, quiero comentar, Juan Carlos nos acaba de enviar ahí en el grupo un PDF donde está la serie de tiempo de Iquique, de un ajuste, y menciona que se ve que todavía están en posísmico. Así que para la gente que esté interesada puede descargar ahí la serie de tiempo, después le puede... Juan Carlos Báez, que es el jefe del Departamento Geodésico del Centro Sismológico, así que le pueden enviar un correo. Y para cerrar, hay dos preguntas que hicieron después del cierre, pero que las quiero juntar en una. Una está relacionada a qué crees tú que se puede hacer para mejorar el tema de instrumentación, considerando que los costos son enormes. Y la otra pregunta es que qué hay de cierto, y por eso es que las quise mencionar para que no digan que después hay censura con respecto a esta información, que qué hay de cierto en que hay avances para predecir los terremotos. Y ya con eso podemos cerrar. Yo creo que los costos son relativos. ¿Ah? No, yo pienso que falta de voluntad. Una cosa es que también nos falta transmitir hacia la sociedad que haya más cultura, que se entienda la necesidad de instrumentar mejor, porque de esa forma la política, en el fondo, que se mueve en base a los deseos ciudadanos, puede estar más interesada, pero yo nunca he tenido este dato, lo hago sin ningún ánimo de ofender, pero yo estoy seguro que un F-11 o no sé qué aviones compró Chile con uno de esos, porque compró varios y creo que sin balas, porque no le vendieron ¿cómo se llaman? Los torpedos, no sé, una cosa así, sin ofender realmente, pero yo creo que uno de esos, eh, pucha, instrumentamos todo y eso nos permitiría entender mucho más. Así que yo creo que el tema del costo es relativo, dependiendo con qué lo comparamos. Y en ese caso, uno lo puede comparar con algunas cosas que tal vez no son tan prioritarias como lo son el tema de entender los terremotos, porque cosa que sí nos va a ocurrir es que vamos a volver a tener otro terremoto en Chile, sin lugar a dudas, otro megaterremoto, eso va a pasar, eso es inevitable, va a ocurrir en algún momento y tenemos que estar preparados. Sobre la predicción, bueno, predicción es difícil, pero de a poco entendiendo cada vez más el modelo físico que controla los terremotos, nos vamos acercando, pero estamos muy lejos porque hemos observado terremotos que comienzan, tienen un movimiento previo y otros que no, pero bueno, falta mucha instrumentación para eso, yo creo que se ha ido avanzando, pero estamos lejos. Y lo que sí también está muy potente y hay que seguir trabajando en eso, no es la predicción, pero sí son los sistemas de alerta, que tratar de caracterizar el terremoto con los primeros segundos de movimiento. O sea, lo mismo que los chilenos un poco hacemos bien o mal, de dado si el primer sacudida es grande, más o menos saber que es grande, eso llevarlo un poco más a la práctica con datos y con instrumentos. Y eso es todo lo que se llama temas de alerta temprana, que hay que seguir trabajando en eso, en la caracterización con los pocos segundos de los terremotos. También es algo muy moderno de los últimos 10 años, que también se puede hacer con datos, y para eso nuevamente necesitamos instrumentar mucho más los países sísmicos. Sí, tener mejor información para poder informar a la gente y que después la gente igual sepa, esté educada y sepa evacuar Claro. y todo lo que viene después, digamos. Muchas gracias, Sergio. Con esas preguntas vamos a terminar. Le invitamos nuevamente a la gente que anote su correo si quiere recibir la información. Eh, un fuerte abrazo, un gran agradecimiento por haber dicho que sí, por habernos acompañado en esta noble cruzada de compartir y tener estas discusiones científicas. La próxima semana vamos a tener a Fabián Bonilla, quien es ecuatoriano, pero está trabajando actualmente en Francia, o hace bastante años ya, y él nos va a hablar sobre el monitoreo de la respuesta no lineal de la corteza superficial a partir de registros sísmicos. Así es que los dejamos a todos invitados nuevamente para que participen la próxima semana, hagan sus consultas, podamos generar una discusión. Y muchas gracias, Sergio, por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que se conectaron y tuvieron la paciencia de escuchar la charla. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias entonces a todos. Esperamos que la pandemia siga mejorando, ojalá en sus países, y nos volvemos a juntar la próxima semana. Así que un gran abrazo y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.